Colosenses 1, del 1 al 14, le he titulado Discernimiento Espiritual. Colosas se encuentra en lo que hoy día era Turquía, en ese entonces la provincia de Perge, en Asia Menor. La carta que se escribe a la iglesia de Colosas también debía ser leída a otras iglesias, a la iglesia de Laodicea y la iglesia de Hierápolis. Lo curioso es que Pablo nunca había estado en esas iglesias, pero él sí estuvo en Éfeso varios años enseñando la palabra. Y no lejos de Éfeso se ubicaban Laodicea, Hierápolis y Colosas. El pastor de la iglesia de Colosas se llamaba Epafras, y él vino a Pablo a Roma a comentarle algunas herejías que habían comenzado a esparcirse. Hoy voy a hacer una acusación más adelante de lo que está ocurriendo en el cristianismo el día de hoy. Probablemente algunos de ustedes no estén de acuerdo conmigo y probablemente se enojen conmigo, pero lo que yo voy a decir y compartir con ustedes es la manera como en Calvary Chapel vemos y enseñamos la palabra de Dios. Una de las herejías era el proto-gnosticismo, porque aún el gnosticismo no se desarrollaba. En resumen, negaban la deidad de Jesucristo. Y la otra era una mezcla de obras con fe para obtener la salvación. Y esto por los hermanos judaizantes. Así que vamos a empezar. Si tienen sus Biblias, vamos a Colosenses capítulo 1, versículos del 1 al 3. Solo para aclarar, yo estoy leyendo el día de hoy de la versión de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Y los versículos del 1 al 3 leen así: Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre, y a nuestro Señor Jesucristo. Noten que Pablo en esta carta habla con autoridad apostólica. No todos eran apóstoles, pero él aclara que él había sido llamado por la voluntad de Dios. A Timoteo, que muchas veces lo llama hijo, en esta carta lo llama hermano. Y nadie tuvo esa armonía con Pablo como él. En Filipenses capítulo 2, 19 y 20 se lee: Espero enviarles pronto a Timoteo para saber cómo se encuentran, pues no tengo a nadie con ese mismo ánimo y que con tanta sinceridad se interese por ustedes. Pablo, su corazón estaba en las ovejas y se daba cuenta que habían muchos hombres que estaban levantando sus reinos y sus imperios, pero Timoteo tenía el mismo corazón de él. Se preocupaban en alimentar al pueblo. Y luego dice: siempre que oramos por ustedes. Pablo era un hombre de oración y en cada una de sus epístolas ora por sus lectores. Versículos 4 y 5. Pues hemos recibido noticias de la fe. Noten las palabras que están subrayadas. Pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad. Pablo menciona, ¿se fue el audio? Me parece. Ahí está. Pablo menciona la fe en Jesucristo. La fe no en una iglesia, no en una denominación, no en un sistema doctrinal, sino en una persona, la fe
en Jesucristo. El amor por los santos. Es interesante que hoy día no hay un genuino amor por la congregación. No es el pastor que sirve a la congregación, sino el pastor que quiere servirse de la congregación. Y luego dice, y la esperanza en los cielos. ¿Recuerdan a un versículo que hable fe, esperanza y amor? ¿Alguien recuerda alguno? Primera de Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Una y otra vez, la página de las Biblias nos hablan de la esperanza del creyente. Hoy durante el almuerzo de pastores se nos dijo que no habían límites, que no habían fronteras, que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. No es de este mundo, con los desmanes sociales, las protestas, las injusticias. Nosotros estamos de paso. Versículos del 6 al 8. Y que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crecen ustedes y produce fruto. Esto lo aprendieron por medio de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu. Cuando estaba en el colegio bíblico en Twin Peaks, en el año 93-94, llevé el curso de Colosenses. En ese entonces, el pastor John Miller, que se encontraba en The Red Barn, una iglesia en San Bernardino, nos daba esa clase. Y recuerdo cuando él llegó a este punto, Pablo declara que el Evangelio había llegado a todo el mundo conocido 32 años después de la muerte de Cristo. Pero hoy, con todos los recursos, medios sociales, programas, internet, no estamos alcanzando a nuestra generación. El texto nos dice que el fruto del Evangelio es amor, aprecio a la libertad para adorar a Dios sin imposiciones. Escúchenlo, por favor. Aprecio a la libertad para adorar a Dios sin imposiciones. Pero al movilizarse otras fuerzas oscuras y al decrecer el testimonio de la iglesia, vemos que hay una erosión en nuestras libertades. Cada vez en nuestra América Latina es más difícil predicar el Evangelio. Y cada vez encontramos del ala progresista de la política mundial arrinconando a la iglesia cristiana. Epafras escuchó a Pablo predicar en Éfeso y él se dio cuenta que tenía que llevar el Evangelio a su ciudad, Colosas. Así que le dijo a Pablo, acompáñame, pero Pablo no pudo ir. Pero eso no hizo que Epafras se desalentara, sino que él fue a Colosas y empezó la iglesia. Según algunos comentaristas, la iglesia primitiva no se reunía en edificios, sino en casas. Y había un hombre acaudalado en la ciudad de Colosas que se llamaba Filemón. Probablemente la iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón. Muchos de nosotros escuchamos el Evangelio. Recuerdo cuando escuché la primera vez que yo fui expuesto a Calvary Chapel fue en el año 1987. El pastor Jeff Johnson con la iglesia de Downey hicieron una cruzada al Perú. Invitaron al pastor Raúl Ríez y tuvieron un alcance en el Estadio Nacional.
Cuando el pastor Jeff Johnson trajo una banda musical de rock llamando los Edifiers, que usaban aretes, pelo largo, los pastores de la iglesia cristiana dijeron que el diablo había llegado a Lima y boicotearon el alcance. Sin embargo, igual se hizo el alcance. Y ahí llegué yo. Ya tenía años de cristianos y me enamoré de la manera sencilla con la que se enseñó el Evangelio. Y ese día, en el alcance, ahí estaban todas las personas, muchos jóvenes, y en eso el pastor Jeff invita al pastor Raúl a enseñar. Y el pastor Raúl estaba con slaps, chanclas, estaba con su bermuda, con un polito suelto, y empezó con una camiseta, una remera, como quieran llamarle. Y él empezó a explicar el Evangelio de una manera como no lo había escuchado. Y me enamoré, no del pastor Raúl Ríos, ¿sabes? Me enamoré de la sencillez del Evangelio. Y dije, wow. Y Dios me permitió ir a Twin Peaks, estudiar en el colegio bíblico, encontrar amigos como mi amigo Bryce, que está acá en primera fila. Y ambos sabíamos que teníamos que regresar a nuestros lugares a compartir el Evangelio. Y así fue como en 1995 empezó la primera iglesia de Calvary Chapel en el Perú. Ya nos antecedían Colombia y Chile, pero ahí llegaba la primera iglesia en el Perú. Y eso fue bueno. Muchos de ustedes, tengo acá a mi amado hermano Renzo, que hace 1 año y meses partió al norte, a la ciudad de Pacasmayo, a empezar una Calvary Chapel en Pacasmayo. ¿Qué hizo él? Lo mismo que hizo el pastor Raúl conmigo. Cuando Renzo me dijo, Pastor Lucho, voy a Pacasmayo. Perfecto, Renzo, voy a orar por ti, busca trabajo. Y que Dios te bendiga. Y es que dependemos del Señor, no dependemos de los hombres. Versículos 9 y 10. Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir a Dios que los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 2 peticiones. La primera petición que hace Pablo acá es por discernimiento espiritual. Y yo voy a hacer un paréntesis, porque voy a hablar de un tema que realmente me preocupa y probablemente choque con algunos de ustedes. Por favor, pasa a la siguiente. Me preocupa mucho, más de lo que ustedes pueden imaginar. John MacArthur y su conferencia Fuego Extraño, octubre del 2013. ¿Alguien de Calvary Chapel me puede decir qué ocurrió en los primeros días de octubre de 2013? ¿Alguien sabe qué pasó? 3 de octubre de 2013. ¿Qué pasó, Cori? Claro, pero a principios de octubre de 2013, el pastor Chuck Smith se fue a la presencia del Señor. El 3 de octubre. A mediados de octubre, el señor MacArthur lanza una conferencia con un solo propósito: decirle al mundo el daño que Calvary Chapel le ha hecho al cristianismo. Y parece que muchos pastores de Calvary Chapel no lo saben o no tienen idea de lo que ha sido la conferencia Fuego Extraño. Entren a la página web y escuchen las conferencias y ustedes no van a creer lo que el Señor hace. ¿Hay alguien que pueda apagar esta luz? Un video más, un slide más. Ver video, he puesto acá. Conferencia, retrocede un ratito. Dice, conferencia, Fuego Extraño, conferencia de las cosas que realmente son importantes. John MacArthur, Fuego Extraño, el peligro de ofender al Espíritu Santo con una adoración y una enseñanza counterfeit. ¿Counterfeit? ¿En español? Bamba, ok. Quiero que vean el video. Por favor, aquí este video van a ver 2 cosas. El pastor John MacArthur es entrevistado cuando se hace el video Aventura de Fe. Se le va a ver joven y con letras blancas. Y luego lo van a ver
con un terno, con un traje negro, en la conferencia Fuego Extraño. El mismo hombre, de la misma boca, dando dos mensajes diferentes. El video dura 5 minutos. Espero que puedan leer las letras. History's going to look back and see a guy with a mainline Pentecostal background who became, in some ways, the crusader against where Pentecostalism went. So, you know, he's a unique guy because he's not a critic on the outside. He's a critic on the inside in one sense. This is an alien movement. It is an alien movement. From a theological standpoint, it sort of has an identity all its own. It's sort of a hybrid, I guess. I heard somewhere that Baptists think Chuck is a Pentecostal and Pentecostals think he's a Baptist. And so there's a certain amount of ambivalence among people about exactly where it lands doctrinally. So it has sort of an identity all its own, but that's not to be, we're not to be surprised by that. There is a stream of sound teaching, sound doctrine, sound theology that runs all the way back to the apostles. It runs through Athanasius and Augustine, and it runs through Luther and Calvin, and it runs through the Great Reformation and the Reformers, and it runs through, as we were hearing last night, the Puritans, and everything seems so clear to them, and it runs through the pathway of Charles Spurgeon and David Martin Lloyd Jones, and it keeps running, and it runs down to today to the R.C. Sproul's and others, and that's the stream of sound doctrine. They're the heroes of this generation of people in that stream. We know who they are. Those are our heroes. But you have to understand, this other stream of evangelicalism goes back about to 1966. When the hippies came out of San Francisco, showed up in Orange County, joined Calvary Chapel, and we had the launch of an informal, barefoot, beach, drug-induced kind of young people that told the church how the church should happen, how it should act. Hymns went out. I could see the high priority of worship and the low priority of entertainment. There wasn't a choir, there wasn't a soloist, nobody was featured. There was a humility to the whole thing. There was a focus toward God that was very apparent to me. It's a force in the life and experience and worship of the church. Suits went out. Obviously, you guys aren't into ties and coats, and there's a very casual approach to the style of the church. But that only speaks of the fact that there's a lack of pretentiousness. It's a low church. In fact, we would say in church history, it's as low as the low church gets. And we don't mean low in the base sense, but low in a liturgy sense, which, you know, is close to my comfort zone. I'm not a high church person. But I would say that's a distinctive, the ability to make anybody and everybody come in any kind of clothing or any kind of situation in life and feel comfortable. For the first time in the history of the church, the conduct of the church was conformed to a subculture that was born in LSD and marijuana in San Francisco, migrated to Southern California. It's a completely different stream. That launches the informal, culturally driven, culturally defined, give them what they want kind of church that ends up in the seeker-friendly church, takes a branch in the vineyard, and the vineyard leads to the excesses of the contemporary charismatic movement. Those aren't our heroes. I don't go back to Lonnie Frisbee, who led the Jesus movement and died of AIDS as a homosexual. I don't go back there. But that's the stream that has produced the culturally bound, culturally driven, seeker-driven church movement. And while there are good and bad and better and best and worst elements of it, that's where it comes from. We're very different. Very different. Our heroes are very different. We know who our people are. And if you say you're on this side, and you are on this side, then you have a responsibility to be faithful to this marvelous history.
there is a progression in history in the development of doctrine, so that at every point in time in the history of the church, there are movements that have nuances of newness to them and freshness to them. Another accusation has been that we are talking about something that is only true of the extreme lunatic fringe of the movement. That is patently not true. There is error in this movement that sweeps through the entire movement. This is not some fringe. This is the movement, and it is growing. Y ese es el movimiento de Calvary Chapel, que está creciendo. No es un extremo, no. Error desde el principio y error hasta el final. Y yo me sorprendo cuando mis amigos pastores de Calvary Chapel postean en las redes sociales la palabra de John MacArthur como lo más santo, puro y perfecto que hay, sin tener la menor duda. No dudo que el señor MacArthur es un excelente predicador expositivo de la palabra de Dios, pero cuando alguien ofende a mi familia, me ofende a mí. Y yo no quiero saber nadie, por más espectacular maestro que sea de la Biblia, que crea que yo estoy en el error y que nosotros estamos en el error. Volviendo a Colosenses, hay creyentes que no tienen idea cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Pero solo lo que hagamos según la voluntad de Dios tendrá valor eterno. Hermanos, ¿cuántos años tienen? ¿20, 30, 40, 50, 60, 70, 80? ¿Cuántos años le quedan? ¿Qué hemos hecho con la vida que tuvimos? ¿Y qué vamos a hacer con los años que nos quedan? Solo lo que hagamos para Dios tiene valor. Isaías 43:7 dice que fuimos creados para darle gloria a Dios. Todos los llamados a mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Qué importante es enseñar la palabra de Dios de manera expositiva. Un énfasis que distingue a Calvary Chapel. Ustedes saben que al enseñar de Génesis a Apocalipsis, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo, nunca forzamos las escrituras, porque cuando enseñamos la Biblia, la enseñamos dentro de su contexto y no hay manera más saludable de llegar a tener el conocimiento de Dios. Y para terminar, versículos del 11 al 14. Todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Así, con gran gozo, darán las gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. La fortaleza de Dios nos sostiene para enfrentar la adversidad, pero con frecuencia nuestra paciencia y ánimo no es con gozo, sino una especie de queja y lloriqueo. Hemos olvidado que Tesalonicenses y Santiago nos dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Sea cual sea la situación que enfrentes, aguarda con gozo y da gracias, porque Dios lo permite. Existe un propósito. Me fascina el último capítulo de Génesis. José viene de enterrar a Jacob y los hermanos, horrorizados que el viejo Jacob ha muerto, creen que José va a tomar ventaja y se va a vengar. Así que ellos vienen lloriqueando: por favor, José, nuestro padre Jacob dijo, no maltrates, José, a tus hermanos, ellos te vendieron sin saber. Y José mira a sus hermanos y hace una de las declaraciones más sorprendentes de la Biblia. Lo que los hombres intentaron
para mal, Dios lo volvió para bien. ¿Qué es lo que los hombres están intentando para mal, para ti y para tu iglesia? Y de esto se trata la conversión. Ser liberados del poder de las tinieblas, de la esclavitud del pecado y ser trasladado al reino de su Hijo. Una frase que es muy trillada, pero que muchos no entienden. Redención. ¿Qué significa tener redención por su sangre, el perdón de pecados? Y redención es la acción de redimir, liberar mediante un pago. Redimir significa volver a comprar. Dios nos creó, el pecado nos hizo perdernos, pero la muerte de Jesús significa eso. Éramos esclavos y Dios pagó nuestra libertad con la sangre de Jesús. Efesios 1:7. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de pecados. Y quiero finalizar los 15 minutos que me quedan hablando de un tema que para algunos de ustedes va a ser shock. Así que por favor, agárrense los cinturones. Si al final quieren trompearse conmigo, pelearse conmigo, no tengo ningún problema. Podemos agarrarnos a bibliazos si lo desean. Pero voy a decir lo que creo que es mi deber como pastor de un movimiento increíble. No van a encontrar la libertad. Nuestras iglesias son independientes. Dios nos ha puesto como pastores para alimentar a las ovejas de Dios. Nadie gobierna, ningún otro pastor gobierna sobre sus iglesias. ¿Qué es lo que hace este movimiento de Calvary tan único? Creemos lo mismo. Pero yo pregunto, ¿creemos realmente lo mismo? ¿Y cuántas de nuestras iglesias están abrazando el calvinismo y la teología reformada? Quiero hablar de una agrupación que está intentando subrepticiamente de introducirse a nuestras iglesias. Y todo empezó a fines del siglo pasado, 1999-2000, las iglesias calvinistas de teología reformada se dieron cuenta que África, el 90% era carismático pentecostal, y América Latina, en un 75% era carismática pentecostal. Así que decidieron hacer algo. Tenemos que cambiarle el chip y lavarle la mente a los jóvenes de las iglesias que no conocen la palabra, que solo tienen emoción. Así que vamos a crear una coalición con un fin: introducir el calvinismo en las iglesias que no tienen teología reformada. Por favor, Christianity Today, año 2006, Jonathan Edwards, una camiseta, es parte de mi gente, joven, inquieto, reformado. El calvinismo está regresando y sacudiendo a la iglesia. El calvinismo está regresando y sacudiendo a Calvary Chapel. Mi iglesia, la iglesia que Dios permitió que formáramos, ha tenido grandes cismas o problemas, que perdimos mucha gente, hizo mucho daño. Ambos tenían el mismo origen: calvinismo, teología reformada, y el daño ya está hecho, pero no lo permitiremos una vez más. Por favor, pasa a la siguiente. La infiltración subrepticia del calvinismo a través de la coalición por el Evangelio. Y yo me sorprendo cuando veo iglesias de Calvary Chapel que han sido agarradas con la carnada de sana enseñanza, porque este movimiento está enfocado a iglesias que no enseñan la Biblia, que no conocen la Biblia. ¿Aló? ¿Calvary Chapel? ¿Enseñamos la Biblia? Pues está enfocado a quienes no enseñan la Biblia. Yo formaría parte y me interesaría si no enseño la Biblia en mi iglesia. La Coalición del Evangelio es una red de iglesias evangélicas reformadas. Léanlo en su página web. Iglesias Reformadas, fundada en el 2005 por los pastores y teólogos D.A. Carson, Tim Keller.
Su misión es alentar y educar a los líderes cristianos actuales y de la próxima generación mediante la defensa de los principios y prácticas centradas en la verdad del Evangelio. Léase Teología Reformada. Siguiente. Tenemos una profunda preocupación por algunos movimientos dentro del evangelicalismo tradicional que están disminuyendo la vida de la iglesia, alejándonos de nuestras creencias y prácticas históricas. MacArthur hablaba de una historia, de una iglesia que sigue por estos hombres. Estos son nuestros héroes, no esa porquería que se llama Calvary Chapel. Sabemos que muchas congregaciones han reemplazado el mensaje de la cruz y están enseñando superación personal, estrategias para el éxito financiero. Otras cobran por entregar un espectáculo entretenido casi mágico, música, coreografía y luces de neón. ¿Somos nosotros? No. Siguiente lámina, The Wartburg Watch 2019. Por favor, búsquenlo en internet. Y antes de seguir a The Gospel Coalition, vean esta página web, léanlo con sus ojos. Una de las razones por la que The Wartburg Watch existe es porque estamos terriblemente preocupados del daño que esta multitud reformada está causando al cuerpo de Cristo hoy. No podemos enfatizar esto lo suficiente. Abran los ojos, reacciones, se van a robar a sus jóvenes y ellos intentarán cambiar la posición doctrinal de sus iglesias. Siguiente. Algunas cosas que debes saber sobre la coalición por el Evangelio. Primero, la coalición del Evangelio es ante todo calvinista, reformada. Se describen a sí mismos como centrados en el Evangelio, pero su soteriología, estudio de la salvación, es reformada, no es negociable. Segundo, buscan extender su influencia de manera agresiva a través de su sitio web, conferencias, publicaciones e iniciativas. Tienen inclinación calvinista, con énfasis en la transformación cultural, atrayendo a miles de jóvenes inquietos a la tradición reformada en la última década. La coalición por el Evangelio no está abierta a las críticas. Han bloqueado en Twitter a los que no están de acuerdo con ellos y no permiten comentarios en ninguno de sus artículos. La coalición por el Evangelio dice estar centrada en el Evangelio, pero para ellos, calvinismo igual Evangelio. Uno de sus adalides, Al Mohler, dijo: si quieres ver iglesias comprometidas, construidas y estructuradas del Evangelio, su teología terminará siendo reformada. Básicamente algo como este nuevo calvinismo. No existe otra opción. La coalición por el Evangelio han venido al mundo en un momento como este para restaurar el verdadero Evangelio, teología reformada en la iglesia. No hay otro Evangelio para ellos. 6. Usan todos sus medios para alimentar ese fuego, para adoctrinar las mentes más jóvenes, para energizar y movilizar a la rebelión contra cualquier otra teología que tengan sus iglesias, que no sea la calvinista o reformada. La coalición por el Evangelio, encabezada por 40 teólogos y pastores, tienen grandes objetivos con intereses en juego. Quieren cambiar las creencias convencionales centrales de las iglesias que no están reformadas, que no son reformadas, y están desarrollando la estrategia para lograr su ambición. Siguiente. Estos líderes reformados lamentan que el movimiento evangélico se haya fragmentado a medida que ha crecido en los últimos 60 años. Piensan que nadie enseña correctamente, exactamente, excepto ellos. Aparentemente es su responsabilidad decir al resto cómo se debe enseñar correctamente la palabra de Dios. El movimiento calvinista está causando daño al cuerpo de Cristo al enfrentar a cristianos como cristianos. Siguiente. ¿Cómo un pastor de Calvary Chapel puede identificarse con la Gospel Coalition? Me invitaron este año a compartir la conferencia de hombres en Jerez, Zacatecas, en México. Yo estuve con Sam y mis amados hermanos mexicanos. Cuando terminé de hablar mi exposición, se me acercó un muchacho para decirme: Pastor Lucho, el pastor de mi iglesia, Jaime, en Cuernavaca, coincide exactamente con usted en lo dañino que es la coalición por el Evangelio, pero parece que nadie lo ve. Me comuniqué con Jaime y le dije: Jaime, ¿puedes darme información que tienes? Y no saben toda la información que me dio. Ya me quedan 4 minutos y no tengo el tiempo para terminar, pero en resumen me dijo que en un principio para él
Fue refrescante seguirlos, pero empecé a enterarme de autores y predicadores, oír otro punto de vista, y en general era edificante al principio cómo Dios se movía en una nueva generación con teología seria. Pero fue preocupante saber que Tim Keller cree en la evolución teísta y es amilenario. Él espera que la iglesia establezca el reino de Dios en la tierra, que haga ecología para restaurarla y así impactar la cultura y vencer al maligno. Esto muestra una total desconexión del mundo como es. Y con las bases calvinistas, carentes de misiones y evangelismo ardiente, me pregunto, ¿cuántos milenios tendrán que pasar para que lleguen con el evangelio al mundo? Entiendo que iglesias que no enseñan la Biblia, que tienen doctrinas emocionales o rudimentarias, busquen información y se enrolen en estos grupos y coaliciones. Pero que un pastor de Calvary Chapel lo haga, indica que no conoce nuestros distintivos y que definitivamente no ha estudiado a través de la Biblia con el pastor Chuck. El siguiente video, el siguiente página. ¿Cuántos de ustedes conocen esto? ¿Quién lo tiene en su celular? Levanten la mano, ¿quién lo tiene en su celular? Menos de la tercera parte. ¿Saben? Siguiente, por favor. ¿Saben que hay más de 700 prédicas en español de la Biblia, del pastor Chuck? ¿Por qué andas escuchando tanta maestro que enseña teologías de hombres y no escucha la Biblia? Más de 2.500 prédicas en inglés. ¿Qué excusa tienes? Con mi esposa, Nori, todas las mañanas cuando nos levantamos y nos estamos desperezando, ponemos y escuchamos al pastor Chuck. Empezamos a principios de año con el libro de Génesis. Hoy estamos en el capítulo 49 de los Salmos y no saben lo edificante que es levantarte y escuchar una enseñanza centrada en el Evangelio. Lo que sigue ya no lo voy a mostrar, pero prometo hacérselo llegar porque ya estoy llegando al final. Pasa lo siguiente. ¿Y qué es el futuro de Calvary Chapel? A ver, pásalo. Siempre habrá otra generación de pastores que enseñarán la Biblia. Calvary Chapel sí nació híbrido porque se inspiró Chuck en el manual bíblico de Halley. El método de Calvary Chapel de Chuck predicando a través de los bosquejos de Griffith Thomas y Campbell Morgan. Y nosotros todavía hacemos lo mismo, predicamos a través de las notas de Chuck. La teología de Calvary Chapel es única. Provino de la teología pentecostal de Guy Duffield y Nathanael Van Cliff. Chuck fue capaz de moldear el método de enseñanza expositiva con la teología pentecostal, revolucionario. Nunca antes lo había hecho. Y el estilo casual y relajado de Calvary vino del amor de Chuck por la playa, el surfing, junto con los bautismos en el océano y las camisas hawaianas. Solo he visto 2 pastores de Calvary con camisa hawaiana. ¿No? Eso es lo que hace nuestra pequeña diferencia del estado, lo relajado que es nuestro movimiento. Y Chuck fue más allá, le daba el estrado a jóvenes músicos con poco tiempo en el Señor para que tocaran algo que no nos atreveríamos a hacer. Y la misión de Calvary Chapel provino del rechazo del control autoritario de la denominación. Lo que sucedió fue Maranatha Music, K-Wave, bautismos en la playa, The Word for Today, y personas que nunca habían tenido la oportunidad de ninguna otra manera de plantar iglesias, no solo las comenzaron, sino también que fueron instrumentos para que decenas de miles vinieran en poco tiempo a Cristo. Y la verdad sobre el Calvary Chapel es que no se puede tener todo en un mismo lugar. Todas nuestras iglesias son únicas e independientes. No hay 2 que sean iguales, pero hay algo que nos distingue. Creemos lo mismo. Enseñamos la palabra de Dios expositivamente. Nuestros distintivos nos unen. Y hay vida en nuestro movimiento y vitalidad para continuar con la visión que Chuck nos dejó por muchos años más. Amado hermano, ¿no estás de acuerdo con la visión de Chuck? Él siempre lo dijo. Vete en paz, cámbiate el nombre, que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por lo que has hecho de este movimiento. Pastores que te amamos, te entregamos el resto de la conferencia en el nombre de Jesús. Amén y amén.